Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien. Y hoy estaré hablando sobre una actualización de las monedas quarter experimentales de 1999 y 2000 que muchos de ustedes pues pudieran tener. De hecho, he podido observar tanto en el sitio web de Heritage Auction, que es una compañía que subasta monedas, y PCGS, que es una compañía que califica monedas, bueno, para los que no lo saben, y donde han estado mostrando día a día que el valor de estas monedas experimentales, mira, los precios han cambiado. Y ya mismo estaré dando varios precios de acuerdo a su grado o condición y el por qué ha cambiado estos precios. Por lo tanto, hay que actualizar. En los años 1999 y 2000 se acuñaron algunas monedas de 25 centavos de Washington en diferentes aleaciones que se consideraron aceptables para su uso en la acuñación de monedas de el dólar Sacagawea. Y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos realizó pruebas metalúrgicas como parte de su rollo de una aleación para lo que se convirtió en el dólar Sacagawea. Presumiblemente, las planchas y troqueles para el tamaño de la moneda de 25 centavos eran más convenientes de usar que sus equivalentes de la moneda del dólar. Se conoce de varias monedas experimentales de 25 centavos para cada uno de los 5 estados de 1999. Así es que no se sorprenda que vean estas monedas experimentales en los centavos de Delaware, o sea, de los 25 centavos de Delaware, Georgia, Pennsylvania, Connecticut y New Jersey. Y estos troqueles estarían disponibles a principios de 1999 para la producción de juegos de prueba. Y ahorita le voy a estar diciendo otro tipo de color que pudiera ser que ustedes lo puedan conseguir. Pero sí les quiero mencionar que algunas de estas piezas experimentales de Planchet se analizaron con espectroscopía de rayos X de dispersión de energía para determinar su composición. Y el metal predominante fue el cobre, seguido del zinc con trazas de manganeso y níquel que estuvo presente. De hecho, a medida que he estado explicando sobre estas monedas, ustedes han podido observar varias imágenes de estas monedas de 25 centavos, tal como la moneda de 1999 P de Pensilvania, que fue acuñado por un Planchet experimental, así como la moneda de 1999 P de Delaware, que se acuñó en acciones experimentales para su posible uso en la acuñación de la moneda de dólar Sacagawea. Y quiero que vean esta moneda del 2000 P de Massachusetts, que se acuñó en una plancha de una composición de aleación desconocida. También les tengo que decir que en Heritage Auction dice en su sitio web que la historia detrás de estas monedas están estrechamente relacionadas con la llegada del dólar Sacagawea, como dije anteriormente. Entonces, en 1999, las monedas de $1 de Susan Anthony's, bueno, ya se habían agotado debido a la dispersión de las máquinas expendedoras de la oficina de correo y del metro de Nueva York. Y era necesario acuñar un nuevo dólar de tamaño pequeño, esta vez con una aleación de color dorado para que no se confundieran con una moneda de 25 centavos. Pero aparentemente todavía no se disponía de planchetas del tamaño de $1. Y en lugar se llevaron a cabo experimentos de coloración dorado en los distintos tipos de monedas de 25 centavos de 1999. Ahora se conocen 4 tipos de composición experimental con color dorado o verdosos, con y sin núcleo de cobre. Y estas monedas esencialmente inmaculadas tienen el color, yo diría como amarillo dorado, otros un poco más
más clarito, como cobrizo, muy parecido al color del dólar Sacagawea, pero se desconoce si contiene un núcleo de cobre. Pero bueno, independientemente, estos fueron acuñados fuera de metal que se consideran muy raros y producidos deliberadamente. Sin embargo, se dice que se suponía que no debían de haber llegado a las manos de los coleccionistas. Pero bueno, ya sabemos que no fue así. De hecho, se dice que algunas de estas monedas pudieran tener pequeñas laminaciones o marcas de pelusa cerca de los bordes. Y eso sí yo los observé, que corresponde a su naturaleza experimental. Además, los bordes pudieran ser hasta irregulares, como estiradas en ciertas partes y en algunas partes también bastante planas, como si los troqueles del collar fueran incorrectamente anchos. Sin embargo, se pudo observar que la moneda de Georgia de 25 centavos es la excepción y tiene un borde elevado casi normal. Recuerden que yo, para los que llevan mucho tiempo conmigo aquí en YouTube, recuerdan un video que yo preparé hace como 3 años que habla de estas monedas experimentales y que les mostré una moneda que se vendió en $21,000. Por eso creí necesario hacer otro video actualizado con las monedas quarter experimentales de 1999 y 2000. Y observen estas monedas en los diferentes precios y sobre todo la fecha, porque a medida que ha pasado el tiempo se ha obtenido más de estas monedas experimentales, o sea que han encontrado más y por eso el valor ha disminuido. Y de hecho, observen ahora esta moneda y le voy a dar la descripción donde se vendió y la fecha aproximada. Bueno, para los curiosos, los que desean ir y buscar este tipo de moneda y leer un poquito más abundantemente. Y les voy a estar colocando los precios de ellos. Así es que observemos. Y es interesante ver cómo a medida que pasa el tiempo ha disminuido el valor. Y es verdad que todavía el precio, los precios se ven muy buenos, pero observaron la fecha, que a medida que pasaron las fechas fueron disminuyendo en algunas de ellas. Pero mientras más monedas aparecen, es menor la demanda de parte de los coleccionistas, ya que existen más para muchos coleccionistas. Es bueno tener este tipo de conocimiento y sobre todo la historia de estas monedas experimentales que lo hacen tan interesante y deseable por muchos coleccionistas. ¿Y quién de ustedes tiene estas monedas experimentales? Me gustaría leer su comentario al respecto. Espero que le haya gustado esta actualización. Y si le gustó mi trabajo, pues espero que le den un like, un dedito arriba.
que compartan mis videos en sus redes sociales, que es de mucha ayuda para el canal, y sobre todo que se suscriban. Y no se olviden activar la campanita para que reciban notificación de YouTube cada vez que coloco un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.